Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos el privilegio de estar una vez más delante de ti. Sabemos que tu palabra es verdad y queremos escuchar lo que tú tengas que decirnos. Queremos no solo recibir información sobre eventos o hechos, sino escuchar tu voz, saber cómo vivir para darte gloria en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada vimos Apocalipsis capítulo 12, que es esta escena que nos marca la mitad de estos últimos 7 años que se conocen como la semana 70 de Daniel. Vimos Daniel 9 hace también algunas semanas o hace un poco más de un mes lo vimos. Y hoy vamos a salirnos de Apocalipsis para ver Mateo 24, porque lo que vamos a ver en Apocalipsis 13 va a ser más sencillo si consideramos lo que Jesús dijo en Mateo 24. Así que vamos por favor a Mateo capítulo 24 y vamos a comenzar. Bueno, esto estamos en el contexto es Jesús ya está a días de que sea crucificado, ya es su último tiempo en Jerusalén. Subió lo que se conoce como la entrada triunfal, que es muy dolorosa, sube llorando. Y a los fariseos les dice cosas muy fuertes en el capítulo 23. Les dice, escribas y fariseos hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. O sea, les dice cosas pues, muy directas a los fariseos. Y capítulo 24, que es donde vamos a comenzar, porque Jesús está básicamente diciendo, eh, eh, ay Jerusalén, ¿cómo no te das cuenta? ¿Cómo no puedes ver estos hombres que supuestamente querían servir a Dios y hacían todo por Dios? No reconocen al Hijo de Dios. Entonces, en el verso 37 del capítulo 23, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, ¿no? Vuestra casa se refiere al templo, que era el centro religioso de, no solo de Jerusalén, de toda la nación. Dice, es dejada desierta. Os digo que desde ahora no beberéis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí empieza el capítulo 24. El capítulo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Probablemente, no se sabe, es pura especulación. Algunos dicen que tal vez Jesús estaba realmente llorando por todo lo que el drama de Jerusalén, no solo lo que estaba viviendo, están rechazando al Mesías, sino lo que vendría. Y tal vez estaba llorando y tratan como de distraerlos, como Jesús, mira los templos, o mira eh, las puertas. El templo, este templo que se conoce como el segundo templo, había sido construido bueno, dirigido por Zorobabel. Esto está en el libro de Esdras, pero había sido después ampliado y embellecido por el rey Herodes el Grande. El rey Herodes no era judío, era idumeo, pero los romanos lo habían puesto como rey y como una forma de ganarse el cariño, el respeto, pues de ganarse al pueblo, había decidido que iba eh, a como agrandar el templo. El templo de Zorobabel, el segundo templo, realmente era muy modesto. Si tú recuerdas en el libro en el libro de Esdras, se nos narra que eh, la gente lloraba al ver el templo, porque los que habían visto el primer templo, el de Salomón, su magnificencia, al ver ahora el de Zorobabel tan modesto, sentían como que no habían hecho justicia. Y bueno, ese templo que era, digamos, modesto, Herodes lo agranda, lo embellece, lo llena de un montón de cosas, de tal manera que ahora es un complejo realmente grande. Cuando estuvimos en Hebreos, vimos un poco acerca de lo que era el templo, vimos también
cuando vimos en Lucas un poquito, pero lo importante es eso, el templo estaba ahí, Jesús dijo que el templo iba a quedar desierto, y cuando está saliendo del templo, ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Tal vez le están diciendo, oye, no estás exagerando porque el templo está muy grande como para que sea deshecho y quede desierto. Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo no va a quedar piedra sobre piedra. Ahora, esta profecía que Jesús está dando se va a cumplir de manera literal, no simbólica. Es decir, no es que los judíos poco a poco fueron abandonando la fe y cambiaron el templo de Jerusalén a, o sea, Betsaida, donde sea, y ese templo pues quedó abandonado y es, no, se cumplió de manera literal. El templo fue destruido en el año 70, más o menos en el año 67, 68, no recuerdo, comienzan las revueltas de Jerusalén, la guerra judeo-romana, Jerusalén queda sitiada y pues en el año 70 cae Jerusalén, es Jerusalén tomada ya por Roma y el templo es destruido. No se sabe muy bien cómo, algunas crónicas dicen que muchos judíos se refugiaron en el templo porque es el único edificio que queda en pie, es el único edificio que es grande y que tal vez los pueda albergar, y que un soldado romano un poco ebrio lanzó algunas antorchas, se quemó el templo, para eso la idea era que salieran los judíos y poder acabarlos, pero en realidad se descontrola el fuego, se quema todo, el oro que estaba en las paredes se derrite y se escurre por debajo de las piedras, de tal manera que luego que ya todo se cayó, se derrumbó, quitan todas las piedras para poder recuperar el oro y llevárselo. Y se cumple la profecía que Jesús dice aquí, que no quedaría piedra sobre piedra. Ahora, si esa profecía que está dando es literal, el resto de la profecía tiene que ser literal por una norma de coherencia interpretativa. No puede ser esto literal, esto simbólico, esto más o menos. No, tiene que tener una misma coherencia. Y eso nos obliga, entre comillas, ¿no? Digamos, nos obliga a interpretar lo que sigue de manera literal. Y creo que ese es un punto importante para lo que vamos a estar viendo. Ahora, otro punto importante es que en el verso 3 él está sentado en el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, se sienta y vienen sus discípulos y le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y aquí hay dos o tres preguntas, depende cómo cuentes. La primera de estas preguntas es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Cuándo el templo va a ser destruido? ¿Cuándo no va a quedar piedra sobre piedra? La segunda pregunta sería, ¿qué señal habrá de tu venida? Y si tú cuentas una tercera pregunta, sería, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Estas tres preguntas en la mente de los discípulos son una sola, porque no pueden distinguir que el judaísmo pudiera existir sin el templo. Es decir, ya el templo había sido destruido como una disciplina de Dios, se reconstruyó, si se vuelve a destruir, esto ya es el fin del mundo. Entonces, por ellos en su mente están pensando qué señal habrá de la destrucción del templo, que supongo que coincide con tu venida al trono y con el fin del mundo. A estas tres preguntas se les va a dar respuesta, pero no en Mateo. La primera de estas preguntas, ¿cuándo sucederán estas cosas?, está respondida en Lucas. Lee en tu casa luego Lucas, donde está el pasaje paralelo. Y Jesús les dice, bueno, cuando vean Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan porque su destrucción ha llegado. Y eso está hablando de la primera pregunta. ¿Cuándo el templo quedará destruido? No quedará piedra sobre piedra. Según Josefo, es un historiador un poco singular, porque Josefo era judío, pero a la mitad se cambia de bando y se hace romano, y entonces para sobrevivir, digo, ¿quién podría culparlo? Fue una cosa muy terrible lo que pasó ahí, pero se cambia de bando al ejército romano
y él escribe. Entonces muchos piensan que lo que está escribiendo pues no tiene mucha base moral para ser creído porque pues él mismo está cambiándose de bando. Pero bueno, Josefo plantea que no había cristianos en Jerusalén cuando vino la destrucción. Aparentemente, los cristianos que habrían quedado recordarían lo que Jesús dijo: cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan porque su destrucción ha llegado. Y lo cumplieron, escaparon y no hubo una masacre contra cristianos como sí la hubo contra los judíos que quedaron ahí. Muy entre paréntesis, y nada más como excusa, el libro La marca del león de Francine Rivers, que es un libro, es una trilogía, son 3 tomos de una historia. La historia se llama La marca del león. El primer libro se llama Un suspiro en el viento o algo así. Y el segundo no me acuerdo, y el tercero no me acuerdo, pero la historia comienza precisamente en la caída de Jerusalén. Y ya, no te digo más, es un buen libro, no para adolescentes, pues, sino para personas ya adultas. Es muy cruda la descripción de todo lo que sucede, pero es un muy bonito libro. Francine Rivers, La marca del león, Una voz en el viento. Ileana me dice, Una voz en el viento, exactamente así se llama el primer tomo. Que un día les contaré cómo llegó ese libro a mis manos y al rato les platico el chisme. Bueno, la primera pregunta entonces está respondida en Lucas. Mateo se va a enfocar en las otras 2 preguntas. ¿Qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Una última advertencia y entramos en el texto. Como toda profecía, creo que tenemos que acercarnos con mucha modestia y con mucha humildad. Pretender entenderlo todo, pretender saberlo todo, creo que es peligroso y creo que es deshonesto. Porque ni el mismo Pablo decía las cosas. Pablo decía, vemos oscuramente, pero un día vamos a ver con claridad. Entonces, a partir del texto que tenemos enfrente, hay muchas escuelas de interpretación y hay muchas doctrinas que se van a desprender. Muchos grandes maestros que yo respeto y que yo estimo y cuyas vidas son un testimonio fiel de la obra de Dios, la gracia de Dios, que no son, digamos, pues improvisados, sino son gente que estudia y no solo estudia intelectualmente, sino eh, busca el texto para su vida, para vivirlo, son hombres de Dios. Muchos tienen una interpretación que yo considero equivocada. Por tanto, la postura que yo tengo, no estoy diciendo que cualquiera que piensa distinto es un tonto o un carnal. No, no, no. Por supuesto, yo creo que la postura del otro está equivocada, porque si yo creyera que es correcta, yo tendría esa postura, ¿no? Pero por lo que yo alcanzo a entender el día de hoy, no sé si en 20 años voy a seguir pensando igual, lo que yo alcanzo a entender el día de hoy es la postura que les voy a explicar. Y de nuevo, te tocará a ti orar y creer lo que yo te estoy diciendo o ponerlo en duda y creer lo que otro autor esté diciendo. En todo caso, creo que poniendo esto sobre la mesa te va a permitir tener un ángulo y es más fácil a partir de ahí ya que tú mismo estudies y vayas corrigiendo según lo que Dios te vaya mostrando. Pero siempre, por favor, con humildad, con un corazón en el que, con honestidad, pues sujetemos estas doctrinas con 2 dedos, estos dos, el chiquito y el anular, para que si son falsas, nos las puedan quitar fácilmente y no nos aferremos a algo así. Ok, dicho todo esto y hecha esa descarga de culpas, vamos al versículo 3. Sentado en el monte de los olivos, Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida, cuando vas a venir a instaurar tu reino? ¿Y qué señal del fin del siglo, cuando acabe este mundo tal como lo conocemos? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es lo primero que Jesús dice al contestar esto es aguas porque te pueden engañar. Y es algo que hasta el día de hoy tenemos que considerar. Este es terreno frágil. Entonces, ojo que nadie te engañe.
Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es curioso porque le dicen, Señor Jesús, ¿cuál es la señal de tu venida? Y es como que Jesús le dijera, bueno, te voy a decir qué cosas no son señal de mi venida, o por lo menos no son señal de manera directa. ¿Qué cosas? Que se levanten cristos falsos, que haya líderes y sectas y movimientos. Eso no es señal de mi venida, porque eso va a ocurrir toda la historia. Y efectivamente, desde que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, ha habido muchos hombres y mujeres que se han levantado como profetas, como el Mesías, el ungido, y han pasado y la historia sigue. Otra cosa que no es señal de su venida son guerras. Dice, habrá guerras, rumores de guerras, no os turbéis, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, versículo 7, reino contra reino, habrá hambres, pestes y terremotos en distintos lugares. Y esas no son señales del fin, contrariamente a lo que dicen la prensa amarillista y en algunos lugares. Pandemia, el coronavirus, oh sí, terribles, señales del fin del mundo. Jesús está diciendo, no, precisamente no son señales del fin. Ha habido muchas pandemias a lo largo de la historia, ha habido muchas guerras a lo largo de la historia, ha habido muchos rumores de guerras, ha habido pestes, ha habido terremotos. Simplemente son cosas que tienen que suceder, pero no son señales del fin. Ahora, verso 8. Todo esto será principio de dolores. Algunos, como William Barclay, que es un erudito en griego, plantea que la palabra dolores aquí literalmente habla de dolores de parto, lo cual nos implicaría dos cosas. Una, que yo creo que puede ser, que los dolores de parto son, em, digamos, primeramente más débiles, luego van intensificándose en el dolor, pero también van haciéndose cada vez más seguidos. Y lo que muchos plantean es que sí, siempre ha habido guerras y pestes, pero a medida que nos acerquemos al fin, estas señales se irán intensificando en potencia, digamos, y también en regularidad. Van a ser cada vez más cercanos. ¿Puede ser esto así? Puede ser, pero yo creo que la segunda forma es más correcta verla. Cuando habla de dolores de parto, es que tenemos que, los dolores de parto son muy fuertes, yo lo sé, o sea, yo tengo dos hijos y yo lo viví, bueno, no lo viví yo, pero digo, lo viví, vi cómo mi esposa le dolía. Y, pero no son dolores de muerte, sino de esperanza. Y creo que ese es el sentido que tendría que tomarse, no esta idea de que si hay más guerras, no, entonces, pues claramente estamos más cerca. Pues no, digamos que vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? La historia corre así y llega a la muerte y resurrección de Cristo. Y llega a este punto. Y aquí es el fin del mundo. Así llega hasta ahí al borde del fin del mundo. Y lo que hizo a partir de ahí es correr como dar vuelta en 90 grados. Y ahora va para allá, siempre al borde del fin del mundo. Porque siempre puede ser hoy el último día. Esa idea del regreso de Cristo inminente está constante a lo largo de toda la historia de la iglesia y debe ser así, porque por decirlo de alguna manera, esta es solo una forma de explicarlo, la historia avanzaba así hacia el fin del mundo, que sería esto, y al llegar aquí, muerte y resurrección de Cristo es como que ahora camina así. Seguimos a un paso de la muerte y resurrección, pero todavía Dios tiene misericordia y está esperando a que todos se arrepientan. Más o menos como para entenderlo, podría ser así. Y el principio de dolores no implicaría estamos más cerca, sino implicaría hay una esperanza. Los dolores de parto son dolorosos, son muy fuertes, pero no son de muerte, sino de una vida, ¿no? Entonces, versículo 9. Entonces, cuando te digan, hay guerra, mira, se acerca el fin del mundo, se acerca desde hace 2000 años, ¿no? Pestes, hay una nueva peste, una nueva pandemia. Hace 2000 años que seguimos teniendo pandemias todo el tiempo. No estamos más cerca, sino
nosotros individualmente sí, porque Pablo dice que ahora estamos más cerca que el día que creímos, porque pues nuestros días van contándose y estamos más cerca de presentarnos delante del Señor. Pero el Señor podría esperar 1000 años más, si es que Él tiene misericordia y es su plan, lo puede hacer. Entonces, esos no son señales. Verso 9 les explica ahora cómo van a vivir estos tiempos, ¿no? Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto lo podemos ver a lo largo de la historia. Desde los primeros perseguidos, ¿no?, que fueron perseguidos por el pueblo judío, Pablo, Romanos, Hechos capítulo 8 comienza una persecución, Esteban fue el primer mártir en el capítulo 7. Desde ese tiempo hasta el día de hoy ha habido una persecución contra la iglesia. En primera instancia fueron los judíos, luego fue el Estado romano y el día de hoy hay muchos tipos de persecución. Nosotros en el mundo occidental estamos viviendo un periodo de paz que es una excepción, un periodo de paz que tiene pocos cientos de años. En realidad, la mayor parte del tiempo ha habido persecución contra el cristianismo. Nosotros estamos en una excepción a la regla, que es este tiempo de paz, que podemos predicar, que tenemos libertad, que hasta te da un prestigio ser cristiano en ciertos ámbitos, pero eso no es lo normal. Lo normal es que hubiera persecución y serán aborrecidos, las gentes, dice, los aborrecerán por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Y esto es algo que sucedió y sigue sucediendo. Y creo que la primera advertencia para nosotros como iglesia es que esto no enfríe el amor que Dios nos ha dado. Porque podríamos seguir haciendo todas las buenas cosas que hacemos. Pero Pablo a los Corintios, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, les dice, aunque hagas todo, quemes todo lo que tienes, lo des a los pobres, hagas todo lo que tú quieras, si no hay amor, no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. El amor se enfría y entonces la iglesia dejaría de perder su efectividad. Una iglesia debe estar motivada por el amor, no por obras o actividades. Está bien que haya obras y actividades, pero esas deben surgir de amor. Y el peligro es que en este tiempo que el Señor Jesús está diciendo, por la maldad, por las prisas, por las cosas que haya, el amor se puede enfriar. Versículo 13. Mas es que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Esta frase es, dentro de los círculos de teología es una pesadilla, porque entonces está diciendo que para ser salvo tú tienes que guardar tu salvación y si se te escapa, bueno, pues ya ni modo, es como que a cada quien le dan, ¿no?, tu estaca, tu varita o lo que tú quieras, con tal que la conserves hasta el final. Si se te pierde, se te rompe o algo, híjole, pues ya ahí perdiste. O más bien, lo que plantea es, ¿quieres saber quién es salvo? El que va a perseverar hasta el final. Yo creo que esta postura es un poco más acorde a lo que dice el Señor, porque la salvación es un acto de Dios. No fue un acto que yo conseguí, sino un acto que Dios hizo por mí. Entonces, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, como que Jesús, ¿cuál es la señal que hay del fin del mundo? Y Jesús básicamente dice, bueno, la vida va a seguir siendo como es, va a haber problemas, va a haber dificultades, y como anunciando el final, todo se acaba. Ok, entonces, pero no nos contestaste. Y Jesús dice, no, no les contesté. Porque te imaginas qué pasaría si Jesús hubiera dicho, bueno, cuando vean que hay, viste que Microsoft acaba de, no sé si Microsoft, sí, Microsoft acaba de sacar una computadora cuántica, que son computadoras que van a hacer que las computadoras que tenemos ahora parezcan computadoras viejísimas, porque hace toda una velocidad espectacular. Si Jesús hubiera dicho, cuando aparezca una computadora cuántica, entonces ¿te imaginas lo que hubieran vivido tantas generaciones? No, pues no hay computadoras cuánticas. Entonces sigamos como sea. Perderíamos la esperanza, perderíamos mucho. Entonces Jesús no responde. Lo que les dice es, la vida va a ser vida,
la guerra va a ser guerra, las cosas van a seguir siendo como tienen que ser. Y eso es un poco lo que dice el final de Daniel, lee Daniel capítulo 12, y lo que veremos también al final de Apocalipsis, que dice el que sea impío todavía actúe impíamente y el piadoso santifíquese todavía. O sea, hay tiempo para la vida. Un día el Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y en Apocalipsis veremos cómo hay un ángel que predica el Evangelio eterno de Dios por todas partes y entonces ya viene el fin. Entonces la respuesta de Cristo no contestó. Lo que ellos querían no contestó. Pero ahora sí va a contestar. Verso 15. ¿Te acuerdas que le preguntaron cuál es la señal? Bueno, ahora sí les va a dar la señal. Y creo que esto es lo que tú y yo tenemos que entender. Guerras, pestes, acuérdate, no son señales. La señal es esta. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. La señal que Cristo está ofreciendo es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y que nosotros estudiamos hace algunas semanas y puedes revisar en el canal de YouTube para repasar esto. Daniel capítulo 9 nos plantea que Dios dijo que hay 70 semanas que va a tomarse para hacer una obra. De esas 70 semanas, 69 transcurrieron precisamente hasta la entrada triunfal. Y queda una semana por resolver, que será el tiempo que conocemos como la gran tribulación o el reino del anticristo. En esta semana, dice Daniel 9:27, me parece, la primera mitad está regida por un pacto que el anticristo hará con el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para construir el templo. Para construir el templo, porque el templo tiene que ser construido. El templo fue destruido en el año 70 y desde entonces no ha habido templo. Muchos piensan, y yo creo que están equivocados, pero muchos piensan que todo lo que leemos en el capítulo 24 se cumple en el año 70, que la destrucción del templo en el año 70 es la abominación desoladora. El problema es que no cuadra lo que Daniel dijo con esto. Además que vamos a seguir leyendo y vas a ver que hay cosas que no cuadran en esa postura. Lo que yo pienso, por supuesto, no es mi idea, sino lo que yo creo junto con muchos otros, es que está hablando del futuro para nosotros. Un momento en el que este personaje que hemos visto en Apocalipsis instaurará un reino de paz, pero a la mitad de esos 3 años y medio, ¿te acuerdas? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se sentará en el templo de Dios demandando adoración para sí mismo. O lo que Daniel llama la abominación desoladora. Esto también lo vimos en Daniel, ya se cumplió de una manera parcial cuando el rey, un rey griego sirio llamado Antíoco Epífanes, invadió Jerusalén y en el templo, esto es antes de Cristo, unos 300 años antes de Cristo, invadió el templo y colocó una imagen de Zeus en el lugar santísimo y sacrificó un cerdo en el altar, lo que dio pie a la guerra de los macabeos. Bueno, ese fue un cumplimiento, digamos, parcial, fue una sombra. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús viene unos 300 años después y dice, eso que vieron es lo que se tiene que cumplir. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel no fue Antíoco Epífanes, es alguien que viene en el futuro. Antíoco Epífanes solo lo prefigura. Ahora sí, veamos qué onda con esto. Verso 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces tienes que leer Daniel para poder entender, lo estudiamos hace algunas semanas, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y aquí tenemos que entender otro detalle, que tampoco están de acuerdo todos los estudiosos de la Biblia, pero yo creo esto. Capítulos 24 y 25 no está la iglesia. Es decir, Mateo 24 y 25, Jesús le habla a sus discípulos no como cristianos, porque todavía no ha muerto por ellos, todavía no se ha fundado la iglesia, digamos, sino les habla como judíos. Porque acuérdate que la iglesia no estará, cuando veas en el lugar santo, la iglesia no lo va a ver.
La iglesia va a ser llevada al cielo, como dice Primera de Tesalonicenses 4, antes de que sucedan estas cosas. ¿Quiénes lo van a ver? Los judíos y aquellos creyentes, los que le llama la Biblia santos de la tribulación. Entonces, eso es importante para los textos que vamos a ver más adelante. No está hablándole a cristianos de la iglesia, sino a los que van a estar en ese momento, que serían judíos y santos de la tribulación. Dice, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No está hablando cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. Los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, si tú estás en, no sé, la colonia del Valle, no tienes que huir a Chapultepec o a los montes. No, esto es para los que estén en Judea. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. Una vez más, está hablando de una arquitectura típica de esta zona. Las casas tenían una azotea con una escalera por fuera. Por eso dice, baja de la azotea y no entres a tu casa a buscar qué te vas a llevar de Itacate. O sea, cuando te enteres de eso, baja por la escalera y huye, sal corriendo, porque va a empezar una terrible persecución. ¿Te acuerdas lo que veíamos? El dragón va a perseguir a la mujer para devorarla. Eh, Eso es Apocalipsis 12, por si acaso. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Otro dato más, porque si la iglesia estuviera aquí, a la iglesia no le importa si es día de reposo. O sea, si fuera sábado, tú y yo saldríamos corriendo exactamente igual a si fuera martes o jueves o domingo. Pero si eres judío, sí importa. Huir en día de reposo, para empezar, en Jerusalén no se podría. No hay transporte, no hay nada. Es decir, es una ciudad que está paralizada en día de reposo. Entonces, por eso yo creo que está hablándole al pueblo judío. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación. De aquí viene el término. Y por eso muchos, y está bien, llaman a esta etapa de 7 años, la primera parte le llaman tribulación, que es lo que hemos visto hasta ahora en Apocalipsis, y la segunda parte le llaman gran tribulación. Está bien, de manera genérica decirle gran tribulación a todos los 7 años también está bien, pero digamos si quieres ser más técnico, sí, la primera parte podríamos llamar tribulación y la segunda parte gran tribulación, porque Jesús está diciendo que a partir de aquí viene una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esto también nos da un punto extra para pensar que no puede estar hablando del año 70. Aquellos que interpretan todo este texto como si fue la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora fue cuando los romanos entraron con sus estandartes. Bueno, por muy cruel que fue eso, y fue realmente cruel, al ratito por el grupo de WhatsApp les paso un link para unas conferencias de unos historiadores que hablan sobre la caída de Jerusalén de una manera muy clara. No son cristianos, pero está muy bien documentada y muy bien narrada la historia. Fue cruel. Se les paso el link al rato por el grupo de WhatsApp, pero fue muy terrible. Pero por muy terrible que haya sido, no es la tribulación más grande que ha tenido la historia, porque estaríamos dejando por fuera a muchas otras cosas. O sea, de entrada, la invasión de Atila, Atila era el rey de los hunos, que toda la invasión que hizo, bueno, la Primera Guerra Mundial, ¿no? De hecho, la Primera Guerra Mundial se le llamó la Gran Guerra porque nadie pensaba que podría haber otra guerra igual, porque fue tan terrible, tan devastadora, que nadie pensó que se podría repetir. Y la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de muchísimos, muchísimos, muchísimos muertos y torturados. O sea, sí, lo del año 70 es una tragedia, pero dista mucho de ser la tragedia más grande de la humanidad. Lo que hizo Mao en China, también estamos hablando de millones de muertos de hambre. Lo que hizo Stalin, es decir, sí, fue una tragedia lo de Jerusalén, pero está lejos de ser la tragedia más grande de la humanidad. Y lo que Jesús está diciendo es que ahora viene
Verso 21, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces yo creo que es algo que todavía está en el futuro. Verso 22. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entre los eruditos hay una discusión entre si se refiere a que, como veremos más adelante, que los días se van a hacer a un tercio. Es decir, del día, que son, digamos, el día de 24 horas, 12 horas son noche, y de las 12 horas de día que quedan, un tercio se van a reducir para que haya más oscuridad. Y algunos dicen por eso se está reduciendo, para que no haya tanta matanza. Otros dicen que no, cuando habla de acortados quiere decir que Dios está poniendo un límite. Son 1260 días, como lo vimos en Apocalipsis 12, 3 años y medio de esta gran tribulación, no más. Pueden ser ambas cosas, pero si no fueran acortados estos días, dice, nadie sobreviviría, nadie sería salvo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Me encanta, no es posible. Pero si fuere posible, los engañarían. ¿Es posible? No, no es posible, porque fuimos escogidos por la gracia de Dios, guardados por la gracia de Dios, sostenidos por la gracia de Dios, pero para que te des como color, caigas en cuenta de qué tan terrible será esto, que si fuere posible, hasta los escogidos quedarían engañados. Verso 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La idea es que el relámpago sale del oriente así y se ilumina el cielo, y todos, digo, mucho más en aquella época, que no había luz eléctrica ni nada, cuando relampaguea, pues la casa se iluminaba, ¿no? Entonces era evidente que hubo un relámpago. No, nadie podía decir no lo vi, era muy evidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. No es secreta, no será escondida para un grupo especial de personas, sino que será visible a todo el mundo. Todo el mundo se entenderá. La última frase, donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, es un misterio. No se sabe exactamente a qué se refiere. Algunos piensan que este refrán, este dicho, a lo mejor venía de un dicho hebreo o arameo. El texto fue escrito en griego, pero en arameo o en hebreo, probablemente la palabra que se traduce como águila podría hacer referencia a cualquier animal carroñero. Entonces, la frase sería como decir, pues donde hay sopilotes, ahí hay un cadáver. Como que será tan evidente, si ves sopilotes, es pues que ahí hay algo muerto. Si no, no estarían dando vueltas así gratis. Un poco lo que Jesús está tratando de decir es eso, va a ser evidente, visible a todo el mundo, nadie te va a contar, oye, viste que Cristo, bueno, a ti no porque no estaremos acá, pero a la gente que quede, nadie le va a decir, dicen que Cristo ya regresó, porque todo el mundo lo va a saber. Y esa es la señal que Cristo da. ¿Sabes cuál es la señal de el regreso de Cristo y del fin de este tiempo? La abominación desoladora. A partir de ahí, si en el rapto tú te quedas, puedes contar 1260 días y Cristo regresa. 3 años y medio y ya sabes que esa es la señal para que Cristo va a marcar su regreso ya mero. Eh, ok, vamos a avanzar un poquitito más. Hasta aquí era donde teníamos que ver, pero déjame avanzar un poquitito más porque tenemos 5 minutitos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Te fijas? Dice inmediatamente después de la tribulación, no dice después de la gran tribulación. O sea, todavía está hablando que en este tiempo, ¿qué es lo que hemos estudiado en Apocalipsis? Las estrellas van a caer, el sol va a perder un tercio de su fuerza, todo esto va a estar sucediendo. Cosa que no se puede explicar. No pasó esto en el año 70.
después del año 70, te obligaría a decir, bueno, esto es simbólico. Que las estrellas se apagaron implica que el pueblo judío fue expulsado por todas las naciones del mundo. Que el sol dejó de brillar implica que pues el templo tenía un fulgor cuando el sol le daba ya no bastó. O sea, habría que tomarlo ya de una manera muy simbólica y metafórica, pero acuérdate, al principio dio el tono de toda la interpretación. Entonces esto tiene que ser de manera literal, o sea, las estrellas van a caer, lo que vimos en Apocalipsis, ¿no? Entonces, verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces la mandarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y eso también lo veremos en Apocalipsis, que todo el mundo lo verá y lamentarán, aquellos se darán cuenta. Hemos visto que hay gente que está lamentándose no por sus pecados, sino contra el Cordero y la ira del Cordero. Bueno, el Cordero regresará, y aquí dicen, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y esto es lo que veremos después, que es el juicio de las naciones. Verso 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto de la higuera, algunas personas interpretan esto, y yo un tiempo lo creía así también, que la higuera es como la nación, la planta nacional de, de Israel. Y entonces, cuando dice de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel renació en 1948 y plantearía que a partir de ahí esa es la última generación, de 1948 hasta el último que haya nacido en el 48 y que esté vivo, esa es la última generación. ¿Será esto así? No lo sé. Yo un tiempo pensaba que sí, pero el día de hoy creo que no necesariamente. Creo que es tratar de interpretar muy a la fuerza cosas que tal vez no está diciendo eso. Porque sí, efectivamente la higuera se utiliza mucho en la Biblia, pero nunca se plantea como el árbol de Israel o algo así, ¿no? Se habla de árbol en general para la humanidad, pero no necesariamente higuera para Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo creo que es más sencillo. La higuera, cuando empieza a florear, a sacar sus hojas, ya viene el verano. Es como cuando empiezas a ver golondrinas aquí en el hemisferio norte. Esto era un misterio cuando vivía en el sur. Yo leía a Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Eh, pero pues, yo no había visto una golondrina porque creo que en mi pueblo no había. Pero aquí sí. De hecho, aquí en invierno no hay. Y cuando empieza a acercarnos a primavera, y ya sales de la casa y ahí pasan las golondrinas y todo. Y sí, incluso hay una frase, ¿te acuerdas? Una golondrina no hace verano. Sí, ya hay golondrinas, pero todavía no ha llegado el verano. Pero ya indica que ya viene. Así, cuando veas la higuera que florece, ya viene el verano. Cuando empieces a ver que pues las señales que se han ido dando, ya está el pacto del anticristo, la iglesia ya desapareció. Cuando empieces a notar cosas así, el verano está cerca. Simplemente está diciendo, estate atento. Verso 31. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este versículo es complicado. Algunos piensan que por eso tiene que hablar del año 70, porque es la generación de Pedro, de Juan, los que están oyendo, los que tienen que verlo, y por eso es en el año 70. Otros plantean que no, cuando dice esta generación hace referencia a 1948, la generación que vio nacer la higuera, ¿no? En la renacer de Israel. Y otros piensan que la palabra generación en griego es la palabra etnos, que habla de étnica, de raza. Yo sé que el día de hoy no es políticamente correcto decir raza, pero ustedes me entienden, ¿no? Y lo que plantearía es que no habrá una pérdida de la nación judía hasta que todo esto acontezca, lo cual es un milagro, porque a lo largo de la historia muchas veces y en muchas ocasiones se ha procurado eliminar
a la población judía, a la nación judía. Lo vimos la semana pasada en Apocalipsis 12, el dragón queriendo ir a devorar a la mujer o a toda la descendencia. Y puede que sea una buena interpretación, pero sinceramente creo que son de esas cosas que tocará ver hasta que se cumplan y poder entenderlas después, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahí lo vamos a dejar. Un día estudiaremos Mateo y nos iremos con mucho más detalle, porque todo este sermón, 24 y 25, es muy interesante, pero hoy no es el tiempo. Lo único que quería que recordáramos era que a la mitad de la semana va a pasar esto, la abominación desoladora, el, eh, eh, el anticristo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, sentándose en el templo de Dios buscando adoración, que es lo que veremos la próxima semana en Apocalipsis 13. Ahora, ¿qué hay para nosotros en todo esto? Yo creo que lo primero y lo fundamental es que tenemos que entender que el regreso de Cristo es inminente. Él va a regresar. Él va a regresar y si no estamos a cuentas con Él, si no hemos entregado nuestra vida de una manera genuina delante de Dios, entonces vamos a estar sujetos a ser juzgados por nuestras propias justicias, en vez de ser juzgados a través de la justicia de Cristo en la cruz. Sí, es el Evangelio, pero necesitamos recordarlo. Todos necesitamos recordarlo una y otra vez para consolarnos, para fortalecer nuestra fe, pero a menudo también para aplacar nuestro orgullo. Porque puede que estemos haciendo las cosas bien. Estoy haciendo escuela en casa, leo mi Biblia, hago mi devocional, predico el Evangelio. La verdad, soy una perita en dulce. Y olvidamos que en realidad nuestras justicias delante de Dios siguen siendo un trapo de inmundicia. Es bueno hacer todo eso, pero nunca es bueno pararme sobre esas justicias como si fueran las que me dan estabilidad. Nos paramos en la gracia de Dios. Lo segundo que creo que tenemos que ver es que el tiempo está corriendo. El tiempo está corriendo. Y hoy estamos por lo menos 2000 años más cerca que hace 2000 años. Y va a regresar el Señor. Y hay personas que no han escuchado el Evangelio. ¿Y de quién va a ser la tarea de predicarles? De nosotros. Hay personas a las que no les ha sido entregado el mensaje. ¿Y quién va a hacerlo? Nosotros. Es nuestra tarea, nuestro privilegio y nuestra responsabilidad. Además de eso, nuestra tarea de amarnos unos a otros no ha cesado. Lo vimos este domingo, dejar de murmurar del hermano del hermano, amarnos bajo la humillación que tenemos delante de Dios, en la gracia de Dios, amarnos, no condenarnos. Y creo que esa es la manera en la que vamos a poder soportar lo que venga. ¿Estamos seguros? Sí, estamos seguros en Él. Pero estar seguros en Él también implica vivir para hacer las obras que Dios nos está pidiendo. Fuimos creados para buenas obras. Leyendo el libro de Santiago podríamos eh, describir todo Santiago en una palabra: integridad, ser de una sola pieza. Y creo que es lo que Dios nos manda a hacer. Y así estaremos listos para cuando Él regrese. Yo sé que tal vez hay dudas. Vamos a verlas después de orar. Señor, gracias porque tú vas a volver por nosotros. En tu palabra tú habías dejado la promesa que un día tú pagarías por los pecados de todos nosotros y lo hiciste. Y has prometido regresar y lo harás. Aquí estamos, Señor. Extiende tu mano sobre nosotros. Ayúdanos a caminar de manera íntegra. Enséñanos a vivir de una manera digna de tu evangelio. Que de esta manera tú seas exaltado. Que tu evangelio alcance a todos los que están alrededor de nosotros. Úsanos como ejemplo. Úsanos como ejemplo de gracia, como decía Pablo, para que en mí se despliegue toda tu gracia. Úsanos como ejemplo, pero también úsanos como mensajeros, extendiendo el evangelio a todo aquel que tú estás llamando, Señor. Que sea para tu gloria, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.